Gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites llegar y estar aquí en tu santa casa de oración, Señor, disponiéndonos a recibir lo que tú tienes preparado hoy para nosotros. Te pido que abran nuestras mentes, abran nuestros corazones y que nos llenes de sabiduría, Señor, y que nos des las palabras que tenemos que transmitir a nuestros hermanos y que todo esto sea por tu conducto, Señor. Gracias, Padre, porque los hermanos que están por venir allana su camino, Señor, que lleguen pronto, quita toda piedra de tropiezo para que puedan deleitarse con nosotros en esta palabra que tú tienes para el día de hoy preparada para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, entonces ya les pasé su resumen de Levítico y Números. Y Lucas, perdón, Levítico y Lucas es el resumen que vimos la semana pasada. Vimos algunos videos también al respecto. Y les voy a más o menos a comentar, ahí lo tienen, vamos a comentarlo, verlo rápidamente. Vemos que los comienzos de una familia, me voy a saltar un poquito para no hablar mucho y podamos ver lo demás. El libro de Levítico tiene 27 capítulos. Y comienza con una familia que fue elegida, que fue Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 2 hijos. Estos emigran y entran a una familia, a Egipto entra una familia. Y 400 años después ya no es una familia, es una nación completa que está dentro de Egipto. Es muy importante entender el pacto del Sinaí, que es el pacto de Dios con Israel. Eso lo tenemos en Éxodo 19. Y un detalle muy importante es entender lo que hablábamos la clase pasada, la mente de esclavos que ellos tenían ya. Eran ya 400 años que habían estado ahí en Egipto, que habían sido esclavos y ellos ya tenían esa mentalidad. Ya eran prácticamente como 10 generaciones que habían pasado ahí. Habían nacido ahí, padres, abuelos, bisabuelos, todos habían ya, todas esas generaciones. Y ellos tenían una idea de Dios, porque obviamente sabemos que no estaba escrito todavía la Torá, ni el Pentateuco, no había nada escrito. Y lo que ellos conocían era lo que se pasaba de boca en boca, de generación en generación, por medio de los padres, por medio de los abuelos. Pero pues muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado narraciones y todo, y pues nos entra por un oído y nos sale por el otro, no lo retenemos bastante? Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel en Egipto. Adelante. Perdón, Héctor. ¿Y desde cuándo es que se ordena escribir y transcribir en papiros la... Con Moisés. O con Moisés? Sí, Dios le ordena a Moisés que empiece a hacer todo, y Moisés empieza transcribiéndolo en el monte Sinaí. Él empieza escribiendo todo eso en el monte Sinaí, y por medio de lo que fueron en Egipto, que anduvieron, perdón, por el desierto, que anduvieron vagando, ahí fue que Moisés fue escribiendo todo. Y pues obviamente también había escribas, ¿no?, que le ayudaban a Moisés a escribir y todo eso, ¿no? Sí, pero todo era dictado por Dios por medio de Moisés, porque acordémonos que Dios se comunicaba con Moisés, Moisés se comunicaba con Abraham, y perdón, con Aarón, su hermano, y Aarón era el que le transmitía al pueblo las ordenanzas de Dios. Entonces veíamos aquí que tenían un concepto de Dios, pero el Pentateuco, como decíamos, todavía no se había escrito, la Torah no estaba escrita. Se pasaban de boca en boca la historia de un Dios poderoso que les había dado una promesa a su antepasado Abraham, pero eran esclavos, como decíamos, tenían la mentalidad del elefante, la mentalidad de esclavos. Entonces salieron de Egipto con la mano poderosa de Dios, y ahí entendieron y comprendieron quién era Dios. Comentábamos que las 10 plagas no tan solo fueron para enseñarle a los egipcios el poder de Dios, sino era también para enseñarle a los propios judíos, al propio pueblo de Israel,
para que entendieran y comprendieran la magnificencia de nuestro Dios. Levítico es el tercer libro del Pentateuco. En él se recogen las leyes de Dios sobre sacrificios, que era lo que decíamos, hermana, pureza y otros asuntos relacionados con la adoración de Jehová. Levítico recibe su nombre de la Septuaginta y significa relacionado a los levitas. Su título en hebreo es Wayikra, que es la primera palabra en el texto hebreo del libro y significa y el Señor llamó, porque con eso comienza cuando el Señor llamó a Moisés y le da las leyes a él. A pesar de que Levítico no trata solo las labores especiales de los levitas, es nombrado tras ellos, o sea, en nombre de los levitas, ya que se trata principalmente del servicio de adoración en el tabernáculo, el cual era conducido por los sacerdotes hijos de Aarón, es lo que comentábamos, asistido por el resto de la población de la tribu de Leví. En Éxodo se dieron las órdenes para edificar el tabernáculo, y ahora Levítico da las leyes y regulaciones para alabar ahí, incluyendo las instrucciones de ceremonias de purificación, leyes morales, días santos, el año del Sabbat, el año del jubileo. Estas leyes fueron dadas, al menos la mayoría de ellas, durante el año en que Israel acampó en el monte. Es lo que comentábamos, ahí fue que empezaron a darse las leyes. El año que estuvo Israel acampado en el monte Sinaí, ahí fue que Dios empezó a darle, dirigiéndose a Moisés, para darle la organización de la adoración, el gobierno y las fuerzas militares. El libro de Números continúa la historia con los preparativos para seguir desde Sinaí hasta Canaán. No ha pasado un año de que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Convertidos ahora en una nueva nación, se dirigen a la tierra de Canaán. El propósito de Jehová es que una nación santa more allí. Sin embargo, la forma de vida y las costumbres religiosas de los cananeos son muy degradadas. Por eso, el Dios verdadero establece normas de vida y las costumbres religiosas de los cananeos, establece normas de vida para la congregación de Israel que la separarán para su servicio. Estas se encuentran en el libro bíblico de Levítico, que escribió el profeta Moisés en el desierto del Sinaí, al parecer en el año 1512 antes de la era cristiana, y que abarca un tiempo de solo un mes lunar. Esto lo podemos corroborar en Éxodo 40:17 y en Números 1, del 1 al 3. En este libro, Levítico, Jehová insta a sus adoradores a que sean santos. Por lo expuesto anteriormente, parece lógico pensar que el libro se escribió en el 1512. Las referencias que se hacen a la vida en un campamento apoyan la idea de que en realidad se escribió en el desierto. De igual manera, lo antedicho ayuda a identificar a Moisés como el escritor. Él recibió la información de Dios y las palabras de conclusión del libro son las siguientes: estos son los mandamientos que Jehová dio a Moisés como mandatos a los hijos de Israel en el monte Sinaí. Además, Levítico es parte del Pentateuco, cuyo escritor, como comúnmente se conoce, fue Moisés. La letra o la conjunción Y con la que comienza Levítico subraya su relación con Éxodo y por lo tanto con el resto del Pentateuco. Como decíamos anteriormente, el Pentateuco son los 5 libros que se escribieron todos en conjunto, pero ya después, cuando le hicieron la revisión los sabios de la Septuaginta, ya los separaron en 5 libros diferentes. En un principio era todo un rollo, era todo un libro completo. Un solo escrito. Un solo escrito, sí, exactamente.
En el libro de Levítico se registra cómo Dios instaló un sacerdocio para su nación y les dio los estatutos que les capacitarán para mantenerse santos a sus ojos, si obedecían la ley de Dios. Se mantendrán limpios y con perspectivas de llegar a ser un sentido espiritual, su sacerdocio real, una nación santa, que es lo que pedía Dios, que decía, para que sean santos, necesito un pueblo santo. Pero el hecho de que la mayor parte de los israelitas fueron desobedientes, impidió que solo ellos llegaran a formar parte del reino de Dios, como Jesús les dijo a los judíos. No obstante, las leyes puestas por escrito en el libro de Levítico eran de un enorme valor para aquellos que las acataban. Las leyes sanitarias y dietéticas, así como las normas sobre la moralidad sexual, los salvaguardaron de la enfermedad y la depravación. Les permitieron familiarizarse con la manera santa y justa de actuar de Dios y los ayudaron a moldarse a sus caminos. El libro de Levítico sigue siendo de gran valor para todos los que hoy desean servir a Jehová de manera aceptable. El estudio del cumplimiento de diversos aspectos de este libro en la persona de Jesús es el rescate y en la congregación cristiana fortalece la fe. Aunque es verdad que los cristianos no están bajo el pacto de la ley, que es lo que comentábamos hace un momento, las reglas expuestas en Levítico ayudan a discernir el punto de vista de Dios sobre muchos asuntos. Por lo tanto, este libro no es una narración de detalles sin interés que no tienen una aplicación práctica en nuestra vida. Muy al contrario, supone una fuente de información vital, el saber cómo ve Dios diversos asuntos, algunos de los cuales no se abarcan de manera específica en las escrituras griego-cristianas. Puede ayudar al cristiano a evitar aquello que desagrada a Dios y hacerle lo que le agrada. Después tenemos un resumen y escritura. Está por capítulos. Ya viene aquí las regulaciones concernientes a los sacrificios. Viene todo desglosado. Capítulo 1, versículos del 1 al 7. Aquí vienen todos los capítulos, ya no los vamos a mencionar. Vamos a mencionar los puntos sobresalientes de Levítico. Las leyes de Dios relacionadas en particular con el servicio de los sacerdotes de Israel que recalcan para provecho de toda la nación la gravedad del pecado y la importancia de ser santos porque Jehová es santo. Moisés lleva a cabo la ceremonia de instalación que dura 7 días. El sacerdocio entra en vigor al 8º día. Jehová expresa su aprobación en una manifestación de su gloria y consumiendo milagrosamente la ofrenda que estaba sobre el altar. Eso lo tenemos en el capítulo 9 del versículo 1 al 24. Jehová da muerte a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, como comentábamos hace rato, por ofrecer fuego ilegítimo. Se prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas mientras se oficia en el santuario. Aquí hay una pequeña discrepancia, si fue por ofrecer fuego ilegítimo. Algunas personas, algunos estudiosos dicen que ellos ofrecieron, en lugar de quemar lo que era lo correcto, ofrecieron como excremento de vaca, que eso también es muy flamable, y la pusieron en el templo, o sea, en el santuario. Otros, y esto es confirmado en el capítulo 10 del versículo 1 al 11, que entraron tomados, entraron borrachos. Entonces eso le molestó a Dios y salió la flama de ahí mismo y los consumió inmediatamente. Y hay un problema porque no podían entrar, ya estaban quemados adentro y no podían entrar porque ya estaban adentro. Entonces tuvo que haber un proceso para que pudieran entrar Aarón y los pudieran sacar y todo eso. Pero fue porque pues ofrecieron algo indebido a nuestro Dios. Se mencionan los requisitos que deben llenar los que han de oficiar de sacerdotes y las normas sobre comer las cosas santas.
Esto lo tenemos en el capítulo 21, de los versículos 1 al 22, del 1 al 22. Los sacrificios sirven para mantener una relación aprobada con Dios. La ley especifica qué animales son válidos para las ofrendas quemadas y cómo deben prepararse para su presentación. Se estipulan las clases de ofrendas de grano y cómo han de presentarse a Jehová. Se explica el procedimiento que ha de seguirse en los sacrificios de comunión. Se prohíbe ingerir sangre y también grasa de animal. Eso era muy importante, que no se podía ingerir sangre. Y todavía nosotros tenemos mucho la costumbre de ingerir esa sabrosa moronga, morcilla que le llaman en algunos lugares. Nosotros comemos un plato que se llama yahualocro. Sí, y pues es término inca. Yahual, sí, sangre. la moronga también muy sabrosa y todo, pero Es la sangre cocinada. Y es prohibir la sangre de sí, borrego. sí. Está bien. Se especifican Yahualocro. sí, los animales que un sacerdote puede ofrecer como ofrenda por pecados propios de la Asamblea de Israel, de un principal o de cualquier otro miembro del pueblo, y se explica el procedimiento que se ha de seguir en estos casos. Se dan leyes para situaciones que requieren la presentación de ofrendas por la culpa. Se dan las instrucciones relacionadas con las ofrendas correspondientes al día de la unción del sacerdote. Todas las ofrendas deben hallarse en buen estado, sanas. Se enumeran los defectos que hacen que un animal no sea apto para el sacrificio. Aquí vemos todos los requisitos, todas las leyes están enumerados en los capítulos, así es que podemos verlo más fácilmente. Aquí nos vamos al resumen. Normas detalladas para proteger al pueblo de la inmundicia y conservar la santidad. Aquí ya tenemos la lista de animales considerados limpios, aptos para servir de alimento, y animales prohibidos por ser inmundos. Tocar un cadáver también resultaba en inmundicia, o sea, era algo muy prohibido. Tocar un cadáver, tocar desechos humanos, también. O sea que no había médicos forenses. No había médicos forenses, exactamente, que de hecho eran pues los levitas, también eran solamente ellos eran los que eran los de hecho Jesús, cuando sana al leproso, le ordena que vaya y que cumpla con las leyes que ha dictado Moisés y se presente ante los levitas, ante los sacerdotes. Por eso lo mandó. Por eso lo mandó, porque era para que dieran los sacerdotes fe de su sanidad. De su sanidad. O sea, ellos eran los que eran los doctores. Por eso cuando tenían lepra tenían que ir con los levitas y ellos decidían si se quedaban o los exacto, o los apartaban, los ponían en cuarentena, que es esa palabra, lo utilizamos hasta ahorita en la actualidad, y ahora es muy usada en las computaciones. En la computación, un virus o algo, inmediatamente entra el virus en cuarentena. Entra en cuarentena, sí. Así es que todavía viene desde aquel entonces esa frase, la cuarentena, porque se ponía en 40 días, a veces era menos, a veces era más, pero los sacerdotes eran los que dictaban y decían cuándo era sanado o no. Sí. La mujer debe purificarse de su inmundicia después de dar a luz, o sea que era una inmundicia dar a luz, y precisamente venía la cuarentena. Venía la cuarentena, que todavía hasta la actualidad, ¿verdad? Ustedes las mujercitas saben más de eso. ¿Sí? Se explica qué hacer cuando hay casos de lepra. Los flujos de la mujer y la emisión seminal resultaban en inmundicia. Es necesaria la purificación. Se debe conservar la santidad respetando el valor sagrado de la sangre y repudiando el incesto, la sodomía, la bestialidad, la calumnia, el espiritismo y otras prácticas detestables similares. Sin embargo, hay gente que todavía recurre a todas esas cosas del espiritismo y todo eso, y eso es algo muy, muy penado por Dios y por Jesús, completamente. Días y años sabáticos, así como regulaciones y principios relacionados con el jubileo, y aquí viene ya después todas las fiestas, la obediencia que trae bendiciones, la desobediencia maldiciones. Las bendiciones debidas a la obediencia incluirán cosechas abundantes, paz y seguridad.
Las maldiciones por causa de la desobediencia incluirán enfermedad, derrota ante los enemigos, hambre, destrucción de las ciudades, desolación de la tierra y cautiverio. Puntos sobresalientes de Levítico, que es una llamada a la adoración santa de Jehová. Los adoradores de Jehová tienen que ser santos. El libro bíblico de Levítico muestra esto claramente repetidas veces. Por ejemplo, en él leemos: yo soy Jehová su Dios, ustedes tienen que santificarse y tienen que resultar santos, porque yo soy santo. Eso lo vemos en Levítico 11, capítulo 44, versículo 44, 19:2, 27 y el 26. El profeta Moisés escribió Levítico en el monte Sinaí. Aparentemente, ya decíamos, en el 1512. Abarca nada más un mes, desde la construcción del tabernáculo en el primer día del primer mes, en el segundo año de la liberación de los israelitas del cautiverio egipcio, hasta que Jehová mandó a Moisés a tomar un censo en el primer día del segundo mes, en el segundo año de la salida de ellos de la tierra de Egipto. Según Números 1, del 1 al 3, Éxodo 40, del capítulo 17. El contenido del libro refleja la vida del campamento, lo cual indica que se redactó en el desierto. Los cristianos de hoy no están bajo la ley que Dios dio mediante Moisés, pues la muerte de Jesucristo eliminó aquella ley. Eso lo podemos corroborar en Romanos 6:14, en Efesios 2:11 y 16. Por lo tanto, ¿pueden los reglamentos que se encuentran en Levítico beneficiar a los cristianos? Si tal es el caso, ¿de qué manera pueden hacerlo? ¿Qué podemos aprender de este libro acerca de nuestra adoración a Jehová? El contenido recalca la santidad. Los capítulos 1 al 7 de Levítico tienen que ver con las ofrendas y los sacrificios. Las ofrendas para el pecado y las ofrendas de culpabilidad eran obligatorias. Las primeras servían para expiar pecados cometidos por error o sin querer, mientras que las segundas aparentemente servían para satisfacer a Dios respecto a cierto derecho violado o a restaurar ciertos derechos al malhechor arrepentido. Es interesante notar que más de una vez se recordó a los israelitas que no comieran sangre. También se hacían ofrendas sin sangre, las ofrendas de grano en reconocimiento de la generosidad de Jehová. Los cristianos hoy consideran todos esos asuntos con sumo interés, pues todos los sacrificios que se exigían bajo el pacto de la ley señalaban a Jesucristo y a su sacrificio, o a los beneficios que resultarían de esto. Lo podemos corroborar en Hebreos 8, del 3 al 6, y 9, del 9 al 14. Después se presentan los reglamentos sacerdotales conforme a las instrucciones de Dios. Moisés efectuó en una ceremonia de instalación para Aarón, el sumo sacerdote, y sus 4 hijos como subsacerdotes. Entonces empezaron a funcionar el sacerdocio. Luego se presentan las leyes para regular las cosas limpias y las inmundas. Los reglamentos respecto al uso de animales limpios o inmundos como alimento protegían a los israelitas de contaminarse con organismos dañinos, y también fortalecía la barrera entre ellos y la gente de las naciones circunvecinas. Los sacrificios más importantes para los pecados se ofrecían en el día de expiación anual. Entre otras cosas, se ofrecía un toro para los sacerdotes y para el resto de la tribu de Leví. Se sacrificaba un macho cabrío para las tribus de Israel no sacerdotales, y se pronunciaban los pecados del pueblo sobre un macho cabrío vivo que se enviaba al desierto, que se consideraba que ambos machos cabríos constituían una sola ofrenda por el pecado, la cual tiende a indicar que juntos componían un símbolo. De manera correspondiente, Jesucristo no fue solamente sacrificado, sino que también lleva consigo los pecados de aquellos por quienes murió como sacrificio. Entonces se presentan reglamentos respecto al consumo de la carne y las ofrendas. Es particularmente notable la prohibición divina respecto al consumo de la sangre.
el abstenerse de la sangre sigue siendo una norma para los que adoran a Jehová en santidad. Las decisiones judiciales que se presentan después de este respecto al incesto, las actividades sexuales pervertidas y varias prácticas detestables, entre las cuales figuran la idolatría, el espiritismo, la calumnia y así por el estilo, también deberían hacernos reconocer la necesidad de ser santos en la adoración a Jehová. Como era apropiado, los sacerdotes habían de mantenerse santos. Entre otras cosas, se establecieron reglamentos respecto al matrimonio de los sacerdotes. Aquí está esto bien importante, dice, se establecieron reglamentos respecto al matrimonio de los sacerdotes. Ya después inventaron que no se tenían que casar, pero eso ya fue otro asunto. La inmundicia sacerdotal y el consumo de cosas santas. Después se mencionan las 3 fiestas anuales, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas o de las cosechas. A esto siguen reglamentos respecto al hacer mal uso del nombre santo de Jehová, la observancia de los sábados y del jubileo, la conducta para israelitas necesitados y el trato de los esclavos. Entonces se hace un contraste entre las bendiciones que resultarían de obedecer a Dios y las maldiciones que se experimentarían debido a la desobediencia. También hay reglamentos respecto a ofrendas votivas y valuaciones, el primogénito de los animales y la práctica de dar la 10ª parte de todo como cosa santa a Jehová, que es lo que viene a ser el diezmo. Con esto se llega a la conclusión de los mandamientos que Jehová dio a Moisés como mandatos a los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Eso es nuestro breve resumen de Levítico. Tenemos un videíto, si no tenemos tiempito. Nada más les voy a decir. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían revelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel.
Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el día de la expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas. Y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales. Y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara.
Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda, así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó, así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El siguiente que vamos a ver es un resumen de Lucas. Aquí tenemos algo sobre Lucas. El Evangelio según Lucas es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como la tradición temprana que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios.
Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es. Y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones. Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo, que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo, aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre.
personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando, personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, la escandalosa idea se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos, y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia: este es mi hijo escogido. Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Les tengo también el video de la segunda parte, pero no lo vamos a saltar. Se los dejo yo aquí con el hermano Pablito, porque quiero enseñarles esto. Ahí habla Lucas de los cantos que ofrecieron, ¿verdad? Entonces aquí los tenemos, los cantos. Este es el de María. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. ¿No lo mira? Oh, aquí. Expresa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, proclama. Ese es el Magnificat. Este es el canto de Y Zacarías. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y levantó un pueblo de salvación en la casa de su siervo David.
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, que seremos salvos de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos le serviríamos sin temor, en santidad y en justicia ante Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus vías, para enseñar salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la misericordia de Dios. Y la aurora desde lo más alto nos ha visitado para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos por camino de paz. Aquí tenemos el canto de Simeón. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador, luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador, luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel, porque mis ojos han contemplado al Salvador, luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel, Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Bueno, eso es lo que tenemos de Lucas. Aquí tenemos el breve resumen que hicimos. Dice, mayormente los autores del Nuevo Testamento fueron apóstoles. Por ejemplo, Mateo, Juan y Pedro. Lucas no. Él era uno de los compañeros de los apóstoles. En sus cartas, Pablo habla de Lucas como colaborador. Existían ya muchos relatos de Jesús. Lucas, cuyo nombre significa una luz, es el único gentil empleado para escribir las escrituras.
Él examinó cuidadosa y esmeradamente todos los informes disponibles y entrevistó a todos los testigos oculares de los primeros compañeros de Jesús que pudo encontrar para redactar un informe ordenado basado en los hechos. Teófilo, a quien su nombre significa el que ama a Dios, no se sabe quién era. Quizá fue uno de los convertidos de Lucas en Filipos o Antioquía. También puede ser, como sucedía suceder, la persona a quien se dedicaba un libro pagaría el costo de la publicación de los 2 libros de Lucas, produciendo ejemplares para muchas iglesias. El Evangelio de Lucas no identifica directamente a su autor, aunque de Lucas 1, del 1 al 4 y Hechos 1, del 1 al 3, claramente se deduce que él mismo escribió tanto Lucas como Hechos. La tradición de los primeros días de la iglesia es que Lucas, un médico, colaborador y compañero cercano del apóstol Pablo, escribió este evangelio probablemente entre el año 58 y el 65 después de Cristo. Al igual que los otros 2 evangelios sinópticos, presentan hechos similares, Mateo y Marcos. El propósito de este libro es revelar al Señor Jesucristo y todo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. El Evangelio de Lucas es único en cuanto a la meticulosidad de su historia, una narración ordenada, consecuente con la mentalidad médica de Lucas, quien con frecuencia da detalles que otros narradores omiten. La historia de Lucas sobre la vida del gran médico enfatiza su ministerio y compasión por gentiles, samaritanos, mujeres, niños, cobradores de impuestos, pecadores y otros considerados como marginados en Israel. Cristo es presentado de forma hermosa como el Hijo del Hombre, cada parte del libro combinándose para exponer la realidad y la perfección de su humanidad. Llamado el más bello libro jamás escrito, Lucas comienza por decirnos acerca de los padres de Jesús, el nacimiento de su primo, Juan el Bautista, el viaje de María y José a Belén, donde Jesús nace en un pesebre, y la genealogía de Cristo a través de María, la elección de sus 12 apóstoles, que lo vemos en el capítulo 6 de los versículos 12 al 16, el ministerio público de Jesús, revela su perfecta compasión y perdón a través de las historias del hijo pródigo en el versículo 15, capítulo 15, versículos del 11 al 32, el hombre rico y Lázaro, capítulo 16, versículos del 19 al 31, y el buen samaritano en el capítulo 10, de los versículos 25 al 37. Tenemos un breve resumen por capítulos. Lucas contiene 24 capítulos. El capítulo 1 es referente a las palabras que dice Jesús. El capítulo 2 nos informa sobre cuando José va a Belén a inscribirse con María. El capítulo 3 habla sobre la predicación de Juan el Bautista. El capítulo 4 nos narra a Jesús en el desierto, las tentaciones que pasó Jesús por el diablo, pero no lo vence y se retira. El capítulo 5 en el lago de Genezaret, cuando sucede la pesca milagrosa. El capítulo 6 nos narra los discípulos cuando recogen las espigas en el día de reposo. El capítulo 7, cuando Jesús entra en Capernaum y todo el pueblo con fe. El capítulo 8 nos menciona cuando Jesús viaja de ciudad en ciudad, predicando y declarando las buenas nuevas de Dios. En el capítulo 9 podemos ver cuando Jesús convoca a los 12 discípulos. El capítulo 10 nos narra la misión de los 70, cuando Jesús los manda de 2 en 2 a las ciudades a curar. El capítulo 11 nos dice: los discípulos piden a Jesús enseñarles a orar. Aquí es cuando Él les enseña el Padre Nuestro, cómo les enseña a orar. El capítulo 12
dice a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El capítulo 13 nos dice que nos arrepentamos o pereceremos. Todos son destruidos igual si no se arrepienten. También nos narra la parábola de la higuera estéril. El capítulo 14 es cuando Jesús sana a un hidrópico en casa del gobernante en el día sábado. El capítulo 15 nos narra cuando se le unen los recaudadores de impuestos y pecadores para escucharlo, mientras los fariseos y escribas murmuran que Jesús recibe pecadores y come con ellos. El capítulo 17 es Jesús sigue diciéndole a sus discípulos cómo es lo que sucede cuando hay ocasiones de caer. Si tu hermano peca y te pide perdón, perdónalo. Muchas veces no hacemos eso, ¿verdad? Capítulo 18. Para que sepan lo necesario que es orar y no desistir, les dijo. Les dio la parábola de la viuda y el juez injusto, que no le tenía miedo a Dios y respeto al hombre. Hace justicia sobre la viuda y pregunta, ¿el Hijo del Hombre hallará la fe sobre la tierra? El capítulo 19 es cuando él está en Jericó. Jesús y Zaqueo, que es un recaudador de impuestos, cuando él le dice a Zaqueo, que era un hombre muy pequeñito, dice la canción, y como no lo alcanzaba a ver porque estaba tan chaparrito, se tuvo que subir al árbol, al sicómoro, para poderlo ver. Y Jesús, viéndolo ahí, le dice, Zaqueo, desciende porque en tu casa voy a quedarme. El capítulo 20 es la autoridad de Jesús. El capítulo 21 nos narra la ofrenda de la viuda, que echó todo lo suyo. Es más importante que el rico que echó lo que le sobraba. Jesús predice la destrucción del templo en el capítulo 21. El capítulo 22 es acerca de la Pascua, cuando ya los sacerdotes empiezan a hacer el complot y los escribas para matar a Jesús. El capítulo 23 es la asamblea de los sacerdotes, escribas, ancianos, dentro de la sala de su Sanedón, y lo interrogan para ver si es el Hijo del Señor. Y el capítulo 24 es cuando las mujeres dejan el cuerpo y el primer día de la semana vuelven y el cuerpo no está en la tumba, como él les había dicho. Fue entregado por manos de pecadores y fijado en su madero. El gozo que resulta de la venida del Salvador está indicado en los temas de los himnos en Lucas 1:2, conocidas en latín como el Magnificat, que es Lucas 1 del 46 al 55. Alaba mi alma al Señor. El Benedictus, canto de Zacarías, que es en Lucas 1 del 68 al 79. La Gloria in excelsis, gloria a Dios en las alturas, en Lucas 2, 14. Y el Nun Dimitis, canto de Simeón, Lucas 2 al 32, que ya lo vimos. Les traigo, como siempre, su diversión. No les di. Sí está dentro, Sofita. Traemos hora de break, maestro. Sí, el test lo damos cuando regresemos. Sí, claro.